Amén. Vamos a abrir la palabra en Marcos 8, versos del 1 al 9. Marcos 8, versos del 1 al 9. Qué vergüenza, yo tuve vergüenza con Dios cuando estuve preparando este estudio, porque 25 años como pastor y llevo más de 35 años predicando la palabra, y yo casi no predico de este pasaje. Que yo sepa, es primera vez que yo voy a predicar de este pasaje, un pasaje tan conocido, la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Siento vergüenza, pero bueno, Dios me perdone por eso, pero por fin lo hice. Marcos 8, del 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si yo los enviare en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: tenemos 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y después que comieron, los despidió. Para muchos este pasaje es muy conocido. Creo que todos algún día hemos escuchado sobre la multiplicación de los panes y los peces. Aquí en este pasaje vemos que Jesús enfrentó una de las necesidades más grandes del ser humano, el hambre. ¿Cuál es la posición de Dios en cuanto al hambre? Cuando Dios ve a alguien con hambre, ¿Él qué hace? Eso es lo que nos enseña este pasaje. Este pasaje también nos dice de que la multitud eran como 4,000 personas. Y dice que esas 4,000 estaban escuchando a Jesús predicar. Pero dice que ¿cuántos días llevaban Jesús predicando de seguido, día y noche? 3 días. Y fuera de eso estaban ¿en dónde? En el desierto. Imagínese usted en el desierto 3 días escuchando la palabra y tenían hambre. Tal vez tú no tienes hambre en estos momentos, pero tal vez estás enfermo. Tal vez estás pasando por una situación económica difícil. Tal vez tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tal vez estás desempleado. Usted sabe que esta pandemia le ha quitado 7 millones de empleos. Y tal vez algunos de los que están acá y de los que me están viendo por YouTube, tal vez fue uno de esos. Y buscar empleo ahora es como complicada la cosa, ¿no? Esta pandemia, según el DANE, el 15% de los colombianos está en pobreza extrema. Dato complicado eso.
quiere decir que de 115 personas pobres. Pero en este pasaje vamos a ver grandes enseñanzas, enseñanzas preciosas, que para mí fue de gran bendición estudiarlo y espero que el Señor también nos hable hoy a través de su palabra. La primera frase que quiero resaltar está en Marcos 8 y vamos a leer los versos del 1 al 3. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, mira esta frase, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. La palabra clave ahí es y no tienen que comer. 3 días en el desierto, Jesús predicando y enseñando y la gente no se iba. Pero Jesús se dio cuenta que ellos tenían ¿qué? Hambre, que no tenían que comer. Pero algo que veo en esta frase es que Jesús no pensó tanto en él, porque yo creo que Jesús también tenía hambre, ¿o no? Pero él no dijo 3 días y no tenemos que comer, no solamente dijo y no tienen que comer. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. Jesús se olvidó de su propia hambre. Jesús no pensó tanto en él, sino que Jesús pensó en los demás. Muchas veces nosotros nos volvemos egoístas e indiferentes a las necesidades de los demás. Cuando comenzó la pandemia fue muy lindo, porque todos nos movimos a traer cosas de mercado para darle mercado a muchas personas, hermanos de la iglesia que estaban pasando por necesidades. Algunos hermanos traían bultos de papa, otros traían pacas de arroz, otros traían pacas de panela y hacíamos unos 20, 25 mercados semanales. Pero por ahí hay un dicho que dice, lo bueno ¿qué? No dura. Ahora nadie trae nada. Y hay hermanos muy necesitados que me llaman y me dicen, pastor, mi hijo está desempleado, no hemos pagado el arriendo, no hemos pagado los servicios. Pero qué horrible que uno tenga que empujar a la iglesia para que hagan algo. Pero no, nosotros somos a veces indiferentes a las necesidades de los demás. Nuestra nevera está llena, hasta da dificultad cerrarla porque tiene tanta cosa. Hasta le tenemos que decir al vecino, ve, guardame estas cosas en su nevera que no me caben en la mía. Todos en la casa están trabajando, el papá, mamá e hijos. Nos damos cuenta que alguien está desempleado, que está pasando necesidades, ni nos mosqueamos. Aún ni hacemos lo más barato que es orar. Orar no nos cuesta nada y muchas veces nuestras oraciones solamente, Señor, dame, pero nunca le pedimos a Dios, Dios, dale un empleo a fulano de tal, Señor, sana a fulano de tal, Señor, provéele para los servicios a fulano de tal, Señor, provéele para que pague el arriendo fulano de tal. Cuando oramos por los demás, oramos por las necesidades de los demás. Somos tan egoístas que hasta un familiar nuestro puede estar desempleado, un familiar nuestro puede estar enfermo, ni lo llamamos ni oramos por él, ni tan siquiera a un familiar le ayudamos económicamente. Ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Él no fue egoísta. Él no se preocupó solo por sus propias necesidades.
o por sus propios problemas. Él no se volvió indiferente al dolor, al hambre y al sufrimiento de los demás. La frase dice, y no tienen que comer. La segunda frase está en el verso 2. Tengo compasión de la gente. Hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Compasión, según el griego, es que me mueven las entrañas. ¿Cómo así que me mueven las entrañas? Usted no ha estado, cuando usted está en la expectativa de algo, o cuando usted tiene un miedo, un susto. Es como cuando, yo lo explico así, como cuando Nacional está en la final y faltan 5 minutos y el otro equipo está encima y uno viendo el reloj que pare, que corra para que Nacional quede campeón. Eso que uno siente acá, eso es compasión. Es decir, yo sentir el dolor del otro. Eso es compasión. Compasión es yo meterme en los zapatos del otro. Compasión es yo sentir empatía al sufrimiento de los demás. Compasión es sentir dolor por la necesidad del otro. Pero compasión no es solo tristeza, ni pesar, ni que se me muevan las entrañas. No sirve para nada si esa tristeza no va acompañada de ¿qué? De acción. Hay la diferencia entre tristeza y compasión. Compasión lo lleva a uno a la acción. La compasión lo ayuda a uno a ayudar a los demás. Y en este pasaje vemos que Jesucristo tuvo compasión, sintió tristeza, se le movieron sus entrañas, sintió el dolor, el hambre del otro, pero no se quedó ¿qué? Manicruzado. Él dijo, algo hay que hacer para saciar el hambre de esta multitud. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La compasión nos impulsa a ayudar. La compasión nos ayuda, nos impulsa a la caridad. La lástima es una tristeza nomás, una tristeza pasiva, algo que no actúa, solo es tristeza que no sirve para nada. ¿Sabe qué nos enseña esta frase? Que Jesús tuvo compasión de la gente, que Jesús siente la necesidad tuya y mía, que Jesús siente el dolor tuyo, Dios lo siente también, que para Dios es importante tu salud, que para Dios es importante sanar tu enfermedad, que para Dios es importante darte empleo, que para Dios es importante que usted merque, que para Dios es importante que usted pague los servicios públicos, que para Dios es importante que usted pague el arriendo. Dios se mete en los zapatos de nosotros y Él va a orar para suplir nuestra necesidad. Yo sé, ¿qué tal si colocas esa frase? Mire lo que dijo un pastor. A veces la compasión de Dios supera nuestra fe. Piénselo bien, vuélvanlo a leer. A veces la compasión de Dios supera nuestra fe. Voy a hacerles una pregunta. ¿La multitud le pidió a Jesús algo? Jesús, danos de comer, que tenemos hambre. ¿La multitud le dijo eso a Jesús? No. La multitud no tuvo necesidad de ¿qué? De orar. Porque la compasión de Dios fue tan abundante que Él sintió el hambre de ellos. Ese es el Dios que tenemos.
un Dios que siente compasión por sus hijos. El tercer punto que veo está en el verso 2. Ese verso 2 es rico por todas partes. Tengo compasión de la gente, ya lo vimos. Mira la otra frase que sigue. Porque ya hace 3 días que están conmigo. La frase ahí clave es 3 días. Estas 4,000 personas tenían 3 días de estar con Jesús. No había comida. Pero ninguno de ellos se había ¿qué? Ido. Yo hago una pregunta, ¿usted y yo somos capaces de hacer eso? Pilas pues, va pues. Estar en el desierto, 3 días escuchando la palabra de Dios. Si aquí escuchamos la palabra de Dios media hora y ya estamos viendo todos los relojes y abriendo la boca bostezando. Ahorita están logrando es por los tapabocas, pero antes de los tapabocas uno veía aquí el bostezo más horrible de todo el mundo. Mira pues, en el desierto 3 días escuchando palabra y no habían llevado nada de comida. Pero ninguno se había ¿qué? Ido. Ellos seguían escuchando la palabra de Dios aunque tenían ¿qué? Hambre. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que no nos apartemos de los caminos de Dios aunque tengamos problemas. Que no nos apartemos de los caminos de Dios aunque tengamos hambre, aunque estemos desempleados. Que no nos apartemos de los caminos de Dios aunque tengamos problemas en el hogar, con los hijos, con nuestro cónyuge. Eso es lo que quiere Dios, que no nos movamos, que no nos rindamos, que no nos apartemos de los caminos de Dios, que nuestra fe avance, crezca, aunque estemos pasando por la adversidad, aunque estemos pasando por los problemas y las dificultades. El cuarto punto está en el verso 3. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo. Si los enviare en ayunas a sus casas, ellos se van a desmayar en el camino. Lea bien esa frase. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Jesucristo estaba preocupado que si Él los enviaba en ayunas, sin darles de comer, ellos se iban a desmayar en el camino. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que Jesús sabe que usted vino hoy al culto en ayunas, porque en la casa no tiene nada que comer. Y Dios sabe el esfuerzo que usted está haciendo al venir aquí al culto. Jesús sabe que usted vino hoy al culto enfermo. En la primera escuela dominical, aquí hay un ancianito, el hermano Misael, de 90 años, y él vive muy enfermito. Él viene con su bastoncito y llega aquí él siempre viene a la primera, pero viene asfixiado. Él dice que él para en el camino muchas veces. Dios sabe que ese hermanito viene al culto con sacrificio, con esfuerzo. Jesús sabe que tú tienes hambre, Jesús sabe que estás enfermo, Jesús sabe que estás desempleado, Jesús sabe que en estos momentos no tienes dinero, que no tienes los pasajes para mañana, pero que aún así estuviste hoy buscando el rostro de Dios. Y por eso es que Dios hoy te está diciendo, mira, como yo veo el esfuerzo de ustedes por buscar mi rostro, entonces yo también voy a suplir ¿qué? La necesidad que usted tiene. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús no le multiplicó los panes y los peces
a sinvergüenzas que no querían escuchar la palabra de Dios. Jesucristo le multiplicó los panes y los peces a personas que se sacrificaron 3 días escuchando la palabra de Dios y que aunque tenían hambre todavía seguían escuchando la palabra de Dios. Dios ve todo eso. Y por eso fue que Dios se encargó de la necesidad de ellos, de suplirles el hambre. La quinta enseñanza está en el verso 4. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Volvamos a leer esa frase. Parece como que fuera el diablo el que dijo estas palabras, ¿cierto? ¿De dónde podrá alguien saciar el pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántas veces hemos pensado de la misma manera? Esta enfermedad no me la puede curar Dios. Llevo ya 5 o 6 meses buscando empleo y nada. Este problema en mi hogar no lo arregla ni Mandrake, ni la mamá de Tarzán arregla este problema. Cuando uno lee esa frase, hermanos, uno ve unos discípulos que ¿qué? Incrédulos y que dudaban del poder de Dios. Uno ve a unos discípulos que se olvidaron de los grandes milagros que Jesucristo hizo en medio de ellos. Cuando Dios reprendió la tormenta y se hizo bonanza, cuando Dios resucitó a Lázaro, cuando Él caminó sobre las aguas, como que a los discípulos se les olvidó cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo. Como que a nosotros también se nos olvida de que tenemos un Dios grande, un Dios omnipotente. La palabra omnipotente, omni significa todo y potente significa poder. Significa que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas. A Dios no le queda grande nada. Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca, por muy grande, por muy imposible que a usted y a mí nos parezca. A los discípulos se les olvidó que al lado estaba el Dios omnipotente. Y seguían preguntando: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Tal vez en esta mañana, hermanos, tú también le estás diciendo a Dios de la misma manera: Señor, no tengo plata para pagar el arriendo y mañana lo debo de pagar. ¿De dónde podré conseguir ese dinero para pagar el arriendo, para mercar, para pagar los servicios públicos? Hermanos, que no se nos olvide que tenemos un Dios grande, un Dios que para Él no hay nada que imposible. Y quiero terminar con el último punto, en Marcos 8, versos 5 al 8. Y los discípulos, y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Ahí nomás. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús no le preguntó cuántos panes le faltan. Dígame, ¿cuántos panes les faltaban para alimentar a 4,000? ¿Cuántos? 3,993 panes. Le faltaba eso. No, Jesús no preguntó cuántos les faltan, sino cuánto ¿qué? Tienen. Hoy no nos pregunta Dios cuántos panes tenéis, no. Lo que Dios nos está preguntando en esta mañana es: ¿tienes fe? Porque si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Marta. Pero si no tienes fe, estás en la olla. Así te lo digo. Si no tienes fe, estás fregado.
porque aún tus problemas se van a complicar más. Lo que Dios en estos momentos nos está pidiendo es, ¿tienes fe? Y quiero terminar con estos dos versículos. Mateo 15:58. Y Jesús fue a visitar allá su tierra natal, donde él nació, donde él se crió, más que todo donde él se crió. Y dice que Jesús allí no hizo muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Para que usted y yo veamos un milagro, ¿qué debe de haber en nosotros? Fe. Porque si hay incredulidad, no vas a ver ningún milagro. Ese texto nos enseña que la clave no está en el evangelista o en el pastor que ore por usted para que se sane. Porque hay muchos de nosotros le ponemos la mira o la confianza al hombre o a la mujer. No, es que si tal mujer viene aquí a la casa y ora por mí, seguro que me voy a sanar. Puro cuento. Mire el Señor Jesús, el Hijo de Dios, oró por un enfermo y no se sanó. ¿Por qué? Entonces la clave, ¿en dónde está? ¿En el que ora o el que necesita el milagro? El que necesita el milagro necesita tener fe. Si no tiene fe, no va a saber nada. Y vamos a leer Mateo 17:20. El contexto de este pasaje es que un padre trae a su hijo a los discípulos de Jesús para que tenía un hijo endemoniado, entonces para que le sacara el demonio. Pero los discípulos no pudieron sacarle el demonio. Entonces después le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿por qué nosotros oramos por este niño y este niño no fue liberado? Mira la respuesta de Jesús, Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ya. Ese ha sido el problema del por qué no hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Ese es el problema del por qué no hemos visto la provisión de Dios en nuestra vida. Por nuestra poca fe. Pero Dios dice que si tuviéramos fe, mira lo que dice el texto, le puedes decir a este monte: pásate de aquí para allá, y ese monte se pasará. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermano? Si tienes fe, le puedes decir a ese monte: pásate de aquí para allá y se pasará, porque nada será imposible para Dios. La fe es lo único que Dios nos pide en esta mañana. Y si quieres ver grandes maravillas, y si quieres ver la gloria de Dios, y si quieres ver milagros, lo único que Dios te pide es fe. ¿Qué tal ahí donde estás? Arrodíllate si quieres, sentado también, parado también. Si quieres levantar las manos, hazlo. Dile a Dios: Dios, gracias por la palabra que me has dado. Dile: Señor, gracias porque esta palabra era la que necesitaba. Gracias porque tenemos un Dios que nos ha enseñado a no ser egoístas, a no pensar tanto en mis necesidades, sino en las necesidades de los otros. Gracias por decirnos hoy de que tú eres un Dios que te compadeces de tus hijos, que sientes el dolor y la necesidad de tus hijos, y que esa compasión te empuja a ti a suplir esa necesidad. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado, Dios, algo tan lindo, lo de esta multitud, que pese a que tenían hambre, ellos estaban ahí escuchando la palabra. Ayúdanos, Señor, a
Si las cosas, Dios mío, no marchan bien, seguirte, seguir amándote, seguir adorándote. Y si las cosas marchan bien, oh Dios, gozarnos, pero si las cosas no marchan bien, aún en nuestro quebranto, Padre, seguirte adorando, Rey. Dios, llévanos a nuestros hogares, llévanos en paz. Bendícenos, Señor, durante esta semana. Que esta semana veamos tu protección, tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.